La imagen no es buena porque está sacada de un- de un texto, por eso no se va a ver bien con mucha claridad, pero capaz que sirva como para poder explicarlo rápidamente. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, bueno, acá tenemos dos músculos que ustedes están viendo la disposición de las fibras que nos sigue, estas liñitas que están adentro, son la orientación de las fibras musculares, de las células musculares que sabemos que se llaman fibras. Y fíjense que no están siguiendo el eje longitudinal del músculo, no están siguiendo el eje longitudinal, sino que están inclinadas. ¿Recuerdan cómo se llamaban cuando pasaba esto? Cuando las células, las fibras no estaban orientadas en el sentido longitudinal del músculo, sino que más bien estaban oblicuas o inclinadas, ¿cómo se llamaban este tipo de músculos así? ¿Cómo se llama? ¿Penados? Pennado, exacto. Eso. Pennado, claro, pennados o alados, bueno, significa lo mismo, porque se semejan como si fuese la forma en que se disponen las plumas de las aves. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá tenemos en líneas de puntos, una línea de puntos acá, interrumpida, como si estuviese cortado a un lado, y acá hay una línea continua, fíjense, bueno. En uno de los casos, el corte está respetando la dirección, o sea, es perpendicular, perpendicular a la dirección de la fibra, y en el otro no es perpendicular a la dirección de la fibra. En la línea de punto, es un corte transversal, donde acá no se tiene en consideración la orientación de las fibras, la dirección de las fibras musculares. Eso sería un corte anatómico, cuando el corte está hecho en sentido transversal, pero sin importar la dirección de las fibras musculares. ¿Sí? Independientemente de cómo estén adentro las fibras musculares, uno corta transversalmente el músculo. Ahora, si yo me pongo a investigar y ver medianamente cómo están dirigidas esas fibras o esas células musculares, la dirección que se alcanzan a ver, sobre todo porque se ven los fascículos, no es porque se vea la célula en sí, pero se ven los fascículos musculares, ¿no? Los fascículos, cómo están orientados. Entonces, si yo respeto y hago el corte, ¿sí? Perpendicular a esa dirección que tienen los fascículos musculares, como es la línea continua acá, fíjense que acá sí se forma un ángulo recto entre la dirección de la fibra o de los fascículos, en definitiva, y el corte. ¿Ven? Se hace un ángulo recto, yo lo corto realmente transversal a la dirección de los fascículos o a la dirección de las fibras musculares, no a la dirección del músculo en su totalidad. Eso es un corte fisiológico. El corte fisiológico sería el corte que va teniendo en consideración la dirección de las fibras o fascículos, sería fascículos musculares, que son las partes visibles. Una célula no la vamos a ver, pero sí los fascículos musculares. Entonces, esa es la diferencia entre las dos cosas. El corte anatómico no tiene en consideración la dirección de los fascículos musculares, y el corte fisiológico sí lo tiene en cuenta. Fíjense en este, que está acá al lado, el músculo, que está con el número 4, se respeta lo mismo. La línea de puntos, fíjense que corta transversalmente el músculo, pero no corta en sentido perpendicular, en ángulo recto, podríamos decir, a los fascículos musculares. Ahora, la otra línea continua está como separada en dos, fíjense que hay una línea acá y otra línea acá, eso sería un corte fisiológico, donde se tiene en consideración la dirección que adoptan los fascículos musculares dentro del músculo, donde ahí sí hacemos un corte de forma transversal, pero a la dirección de las fibras. Fíjense que no es transversal al músculo, porque está inclinado el corte está haciendo como una V corta muy abierta, así, está inclinado, pero eso es un corte fisiológico. Esa es la diferencia. En realidad, desde el punto de vista práctico, y sobre todo en el momento que ustedes tengan que hacer algún tipo de cirugía, lo importante de conocer la dirección de los fascículos musculares o la dirección en que van las fibras musculares es para tratar de que en vez de cortarlas, en vez de cortar las fibras musculares, los fascículos musculares,
se traten de separar. Eso es lo importante. Y esto ya la verdad que considero que es una pregunta que después en la práctica realmente no es muy importante. Cuando uno después tenga que hacer una cirugía, por ejemplo en el abdomen, que es una de las cavidades de las más que ustedes van a hacer cirugía, por ejemplo en los perros, en los gatos, en las castraciones, por ejemplo, de la perra y la gata, ustedes van a tener que tener en consideración por ahí la dirección de las fibras musculares, cómo van las fibras musculares en cada una de las capas que ustedes van a tener que ir cortando. Entonces, ustedes van a tener que tratar de separar las fibras, los fascículos musculares, y no cortarla transversalmente. Porque si ustedes cortan transversalmente un músculo, si lo cortan transversalmente, independientemente si respetan o no respetan la dirección que tiene acá estos fisiológicos, anatómicos, si ustedes cortan transversalmente un músculo, y por ende los fascículos musculares y la célula, después es mucho más difícil la cicatrización, ¿sí? Porque el tejido muscular tiene más bien capacidad de reparación, se repara pero con tejido fibroso, es decir, quedan como cicatrices, entonces se debilita el músculo. Por eso es que conviene en determinados lugares conocer cómo van las células, las fibras musculares o los fascículos musculares para tratar de separarlos, de, por ejemplo, tratar de abrir y hacer una, si lo mostramos en este músculo, por ejemplo, en vez de cortar así, me conviene cortarlo así el músculo, porque yo sé que voy a estar como abriendo entre fascículos, abriendo entre fascículos. Entonces, esto después que yo trabaje y haga todo lo que tenga que hacer, esto rápidamente se va a cicatrizar muy fácil. Distinto si yo corto transversalmente así, un músculo o así, como el corte anatómico. Por eso les digo, para mí esa cuestión de corte fisiológico, corte anatómico, más allá que tenemos que saber qué significa, que uno respeta la dirección de la fibra y otros no, digamos, un corte que respeta la dirección de las fibras y en el caso fisiológico, en el caso anatómico no, pero me parece que lo más importante es después, desde el punto de vista de las cirugías, sobre todo en determinados lugares, donde ahí necesitamos conocer cómo van dispuestos esos fascículos para tratar de no cortar. Esa es la idea. Sí. Hay una chica que quiere entrar, si le puedo aceptar. Ah, dale, aguantame un cachito que ahí. Ah, bien. Bueno, esa es un poco la diferencia entre anatómico y fisiológico. Pero después recuerden que cuando empecemos a ver los músculos, sobre todo de algunos lugares, músculos abdominales, músculos del tórax, algunos músculos que después ustedes van a tener que necesariamente cortar para poder entrar dentro de estas cavidades, ahí es donde es interesante conocer cómo van dispuestas los fascículos musculares para tratar de separarlos, no cortarlos. Ustedes van a meter como la punta de una tijera y van a abrir inclusive los dedos, lógicamente con guante. Uno hace un pequeño orificio, mete los dedos adentro y es como que lo desgarra el músculo, lo separa las fibras musculares. Eso permite que después la cicatrización sea mucho más rápida y eficiente. En algunos casos no queda otra más que cortar. Eso es así. En algunos casos no hay otra alternativa más que cortar el músculo para poder ingresar a algún lugar. Pero lo ideal es tratar en lo posible de no cortar los músculos por el hecho de que después cuesta bastante el tema de la cicatrización, se hace más lento. Bueno, no sé si está la respuesta a la pregunta, que no me acuerdo ya quién la hizo. Sí, profe. Ok. Bueno, esa es la diferencia entre anatómico y fisiológico. El anatómico no respeta la dirección de la fibra, el fisiológico sí, o sea, un corte transversal, pero que está respetando la dirección de los fascículos o las fibras musculares. Y ya les dije de nuevo mi pensamiento respecto a eso, no sé si es demasiado útil, pero sí, cuando veamos algunos músculos, ahí nos vamos a enfocar en la dirección de las células de las fibras musculares o de los fascículos, para después, en el momento de la cirugía, que esto lo van a volver a ver en cirugía, cuando tengan cirugía, ahí van a tener, siempre se hace un repaso anatómico de la región en la cual se hace la cirugía, ¿sí? Porque es muy raro que todo el mundo se acuerde de todos los detalles anatómicos cuando uno hace una intervención quirúrgica. Entonces uno hace el repaso, la anatomía quirúrgica se llama, así, un repaso de la anatomía, para después hacer la técnica en sí. Entonces eso es lo que van a ver en cirugía.
Van a ver cómo se hace la cirugía, pero van a ver todo el repaso de la anatomía de esa cirugía particular, ¿no? Van a ver cuáles son los distintos tipos de abordajes que hay, cómo se hace, bueno, un montón de cosas que es muy interesante la materia, pero bueno, ahí es donde se repasan de nuevo estas cuestiones de lo que son los planos anatómicos, de los músculos, qué cortar, qué no cortar y demás. Bueno, entonces, vamos, después de aclarar esa cuestión, no sé si alguien más tiene alguna duda. Yo sinceramente no le di mucha pelota a la guía, soy sincero, no le di mucha pelota cuando vi toda esa mejunje ahí de cosas ahí pegoteadas, le digo esto, la verdad que no me pinta demasiado, así que no le di mucha importancia a esa guía de músculo. Bueno, lo que vamos a estar viendo entonces ahora sería un poco algunas estructuras, más bien fibrosas, que no son parte del epimicio, del perimicio, digamos, no forman parte de la estructura propia del músculo, sino que más bien son estructuras fibrosas que colaboran con el funcionamiento de los músculos. Por eso se denominan anexos musculares. Son estructuras complementarias que no forman en sí parte del músculo, no son partes propias del músculo, pero que sí están relacionados estrechamente a los músculos esqueléticos para facilitarle el funcionamiento, para que sea más eficiente el funcionamiento. Entonces, bajo el título de anexos musculares vamos a estar viendo, son elementos accesorios o anexos, eso significa, son todos derivados del tejido conectivo, del tejido fibroso, y que lo que van a tener por rol, así general, más allá que hay algunas cosas que son más puntuales, pero por función general tienen el rol de favorecer y facilitar el funcionamiento del tejido muscular o de los músculos. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de anexos, distintos tipos de anexos que acá están enumerados. Tenemos fascias, que ese nombre lo van a ver en todos lados del cuerpo, inclusive en nuestro cuerpo, estamos por debajo de la piel, en vínculo estrecho con los músculos, hay tejido fibroso que se llama fascia. Después vamos a encontrar otras estructuras que están acá con el número 2, que ya vamos a ver que puntualmente están en algunos lugares, no están desparramados por todos lados, sino que están principalmente en algunas zonas. Después, otro tipo de elementos accesorios o anexos que se llaman bolsas sinoviales, otras que son muy parecidas a las bolsas, nada más que envuelven, por eso se llaman vainas. Estas dos son muy parecidas en su organización, en su estructura, nada más que tienen una conformación distinta. Las vainas envuelven y las bolsas simplemente están como apoyados en determinado lugar para facilitar el desplazamiento de alguna estructura con otra. Y esto que ya lo hemos visto en el esqueleto, en los huesos del esqueleto del miembro torácico, del miembro pélvico, que son los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos, a pesar de que lo veamos junto con el esqueleto, en definitiva, son elementos óseos, pero que forman parte de estos anexos musculares. Son huesos que se desarrollan, se forman en el interior de algunos tendones, en el interior de algunos músculos, ¿sí?, de las terminaciones musculares, para también facilitar la función de esos músculos en los cuales están estos huesitos desarrollados. Ya vamos a ver puntualmente, bueno, ya algunos de ustedes ya los conocen, la rótula, por ejemplo, es un sesamoideo realmente muy importante, que cumple un rol totalmente importante. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos clásicos, pero ya sabemos que hay en otros lugares, en la mano, en el pie, en relación a los dedos, ahí hay numerosos sesamoideos que son también considerados todos anexos musculares. Bueno, entonces, para empezar un poquito con lo primero que era la fascia. Las fascias son tejidos fibrosos, ¿sí? Son tejidos fibrosos. Acá dice fascias de contención, porque un poco más allá que hoy en día ya se conocen funciones bastante diferentes también, tendríamos que actualizar un poco toda esta cuestión, pero en un principio las fascias, ese tejido fibroso, que son láminas de tejido fibroso, tejido conectivo,
lo que hacen es contener, los contienen, los mantienen en sus posiciones a los músculos. Por un lado vamos a encontrar que hay una fascia que está muy pegadita a la piel, por la parte de abajo de la piel, que es lo que se denomina fascia superficial. Que después yo les voy a mostrar algunas imágenes para que vean, porque si no esto queda como muy abstracto, pero es una capa finita y en algunos casos no muy bien organizada, que se rompe generalmente, se puede romper fácilmente. Es un tejido fibroso que está inmediatamente por debajo de la piel y que reviste absolutamente a todo el cuerpo, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola de los animales, inclusive nosotros. También tenemos esta lámina que está mezclada también con tejido graso, está por debajo de la piel y es una lámina realmente que en algunos lugares se pega mucho y es difícil de separar de la piel, se rompe con cierta facilidad, pero es una capa realmente completa que envuelve a todo el cuerpo. Eso se denomina fascia superficial. Y de la misma manera se dispone una fascia más profunda que está relacionada así más estrechamente con los músculos. Se pega realmente en algunos lugares mucho a los músculos, es muy difícil de separar. Esa parte está mejor organizada, generalmente es más gruesa, ¿sí? Es tejido conectivo, como dice acá, denso. Denso quiere decir que es más grueso, está mejor organizado, es más evidente esta fascia. Y esta envoltura lo que hace es pegarse en grupos musculares sobre músculos independientes, y lo que hace también es enviar tabiques, envía láminas que se mete entre músculos vecinos. Se mete entre los músculos vecinos. Si, por ejemplo, hablamos de los músculos, por decir algo, en el antebrazo, ya los vamos a ver cuáles son todos esos músculos, vamos a ver que la fascia profunda lo que hace es independizar cada uno de esos músculos que están en el antebrazo, formando como tabiques de separación entre cada uno de esos músculos. Lo que hace un poquito esta fascia, que está mejor organizada, que es más gruesa, que se adhiere realmente mucho más a los músculos, lo que hace es contenerlos dentro como si fuese un estuche. A cada uno de estos músculos los envuelve completamente, formando a su vez tabiques de separación entre estos músculos que están en contacto. Parecieran que forman una masa muscular completa, pero en definitiva son músculos independientes que están separados uno del otro por tabiques de fascia profunda. Esta fascia también es importante porque va a permitir que le lleguen a cada uno de los músculos los vasos y los nervios. Ahí dice también grandes vasos arteriales. Bueno, los vasos y los nervios llegan hacia estos grupos musculares, generalmente alcanzan los músculos a través de los tabiques de separación que hay entre músculos vecinos. Esas fascias están una encima de la otra. La fascia superficial, que está inmediatamente por debajo de la piel, y por debajo de esa va a estar la fascia profunda, ¿sí? Que está mucho más adherida a los músculos y es más gruesa. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Fíjense, bueno, esto también nos va a servir después un poco para ver el color, que son realmente disecciones con material fresco, por eso se ve de ese color. Fíjense el color de los músculos. Acá simplemente para mostrar esta lámina, ¿ven?, de fascia superficial. Ahí está siendo agarrada la fascia, una lámina que, bueno, estaba toda pegada también acá se ha despegado, pero ven que es una lámina finita, que en este caso está bastante bien organizada, no está rota, pero es una lámina bien finita, prácticamente que se ve casi transparente en algunos lugares. Bueno, eso es fascia superficial. En este caso, puntualmente están mostrando una parte de la fascia vinculada al antebrazo. Esto estamos viendo acá, ven, el radio. Estamos viendo la región del antebrazo. Ahí está el carpo, metacarpo. Bueno, en definitiva, hay por todos lados. Simplemente es un ejemplo. Fascia superficial y fascia profunda vamos a encontrar en todos lados del cuerpo. En la cabeza, en el cuello,
en los miembros torácicos, en los miembros pélvicos, en el tórax, en el abdomen, es decir, en la columna. Van a ver que existe en todos lados del cuerpo estas dos láminas de fascia, la superficial, que está pegadita a la piel, y la profunda, que está más adherida a los músculos. Bueno, fíjense el color, ven acá simplemente, este es uno de los músculos que después vamos a estar viendo, que son músculos que tienen que ver con la unión del miembro al tronco, se llaman músculos pectorales. Fíjense el color que tienen, ¿ven? Esto no es, no está afectado por el formol, acá esto es tejido muscular fresco, por eso se ve ese color bien rojizo, bien un rojo, bien oscuro prácticamente en el caballo, ¿sí? El color ya dijimos que va a variar de acuerdo a la especie, bueno, un montón de cuestiones o características hacen variar la coloración muscular, pero en general tiene un color rojo, rojizo, puede ser más o menos intenso, dependiendo de la cantidad de un pigmento que tiene, que se llama mioglobina. Bueno, esto es la fascia, ¿ven? Fascia superficial. Si tuviésemos la posibilidad de trabajar en el aula, nosotros hubiésemos levantado la piel en determinados lugares y ustedes hubiesen encontrado grasa, seguramente, hay grasa por debajo de la piel, pero hubiesen encontrado este tejido pegadito, vinculado a la piel, que es fascia superficial, que es un tejido que si uno lo tironea mucho se rompe, ¿sí? Se rompe porque es una lámina que no es muy gruesa. Acá tenemos, por ejemplo, en otra parte del cuerpo, esto es parte de ya más distal, esto es metacarpo, ahí estaría la falange proximal, esto es de caballo, pero esto también está en cualquier especie. Yo simplemente mostré estas imágenes porque tenía un libro que es solo y exclusivamente de fascia. O sea, fíjense la cantidad de información que hay. Es un libro que habla solamente de las estructuras faciales, de la fascia que hay en el cuerpo y sobre todo de los miembros, que tienen que ver también con cómo se comporta la fascia, cómo interviene también en la locomoción, la transmisión de energía, bueno, un montón de cuestiones. Pero en definitiva, lo que estamos viendo acá es fascia superficial, ven, está siendo agarrada con una pinza, eso es una pinza que ustedes hubiesen usado en este momento, una pinza donde está agarrando la fascia superficial, que está en la parte palmar de la región del metacarpo. Acá está el metacarpo, esto es parte del ligamento interóseo, o el músculo interóseo. Esta parte es la que drásticamente en esa foto que mandaron ayer, ese caballito pobre debe haber sufrido lamentablemente mucho, se arrancó literalmente. Desde acá para abajo se arrancó todo. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora, esta parte es metacarpo, y en definitiva lo que está mostrando la imagen es la fascia superficial que está envolviendo, adhiriéndose a distintas estructuras, en este caso en la parte palmar del metacarpo. Pero hay por todos lados del cuerpo. Recuerden ustedes que lo que hace es recubrir absolutamente todo el cuerpo. Lógicamente por debajo de la piel, ¿no? Bueno, y esta es la fascia profunda. Fíjense que acá tenemos las dos fascias. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ahí? Hola, hola. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, fascia superficial, que acá está siendo agarrada, ven, ahí están los deditos, con los guantes, trabajando como debe ser. Esta lámina es fascia superficial, y esta que está por debajo, que tiene como un color inclusive diferente, un color, si ustedes tuviesen la posibilidad de verlo en vivo, esto sería un color como más blanquecino, casi muy brillante en algunos lugares, tiene como un color casi medio azulado, medio metálico, así. Bueno, eso es la fascia profunda, que en algunos lugares realmente es muy gruesa. La fascia superficial, que es finita, ¿sí? Que es finita, y acá tenemos la fascia profunda, que está cubriendo, en este caso puntual, en este caso que es uno de los lugares donde la fascia realmente está muy bien organizada, es decir, que se nota muy bien, y vamos a ver la disposición que tiene, por ejemplo, es en el antebrazo, o también algo similar ocurre en la pierna. Tanto en el antebrazo como en la pierna, la fascia profunda está muy bien ordenada, muy bien organizada, y se notan perfectamente todos los tabiques de separación
los tabiques que están entre músculos vecinos. Cuando uno después quiere identificar cada músculo de manera independiente, en algunos casos se puede hacerlo bien, en otros casos no tanto, pero en el antebrazo, que nosotros nos hubiésemos dedicado bastante a ver los músculos en el antebrazo, los músculos de la pierna y demás, uno puede seguir esos tabiques de separación que forma la fascia profunda y puede identificar cada uno de los músculos vecinos. Cada uno de los músculos que están en contacto entre sí, que en algunos casos tienen la misma función y en otros casos tienen funciones diferentes. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo la fascia superficial y la fascia profunda, que está en este caso revistiendo a los músculos flexores que hay en la parte caudal del antebrazo. En la parte de atrás del radio del cúbito se van a acomodar los músculos flexores. Bueno, y van a estar cubiertos por fascia, tanto superficial como fascia profunda. También del lado craneal y demás, pero bueno, acá simplemente para explicar la imagen, ¿sí? Para explicar esta foto donde se ve bien la disposición que tienen estas dos láminas de tejido fibroso. La fascia profunda, si yo la corto acá, en este caso, por ejemplo, hago un corte así longitudinal, en el sentido en que van los músculos, ahí voy a ver ya que esto se pega mucho, ya se pega mucho al epinicio, y en algunos casos se considera casi que es una parte del epinicio, es decir, ese revestimiento que tiene por fuera el músculo. Si yo corto la fascia superficial, la fascia profunda, me voy a encontrar ya con el tejido muscular, es decir, me voy a encontrar con, por ejemplo, un color así, ¿sí? Un color bien oscuro porque ya estoy en el músculo en definitiva. Pero bueno, es un tejido que la fascia profunda está muy bien organizado, reviste completamente a los músculos, los rodea, los separa de alguna manera de los músculos vecinos y es una fascia importante para contener la masa muscular, para que cuando el músculo se contraiga, ¿sí? Para que cuando los músculos se contraigan, al estar revestido por esta fascia, no se deformen realmente de manera muy, muy exagerada. Por eso se llaman tanto la fascia superficial, pero sobre todo la fascia profunda, se llaman fascias de contención. ¿Sí? Es como si ustedes piensan un poquito, ahora que está muy de moda, ya hace bastante, ¿no? Que el tema de las calzas. Bueno, las calzas, ¿qué es ese tejido? Que nos mantienen medianamente, a los que usan ese tipo de vestimenta, las calzas, mantienen en su posición, en su lugar, las masas musculares. Bueno, esto hace más o menos lo mismo, nada más que tejido fibroso, no es de tejido textil, es tejido fibroso. Entonces, estas fascias contienen y mantienen a las masas musculares para que no se deformen de manera drástica durante la contracción muscular. Por eso se llaman fascias de contención. Bueno, acá hay un montón de cosas cortadas y demás. Lo lindo de ver acá también este tipo de imágenes es el color. Fíjense el color que tiene el músculo. El color como si fuese la carne. ¿Sí? Esto ya en este caso es muy probable que por las horas que hayan pasado después de la muerte del animal, ya inclusive estamos viendo músculos ya prácticamente transformado en carne. Bueno, se entiende entonces un poco la cuestión de estas dos fascias, ¿sí? La fascia superficial y la fascia profunda. Todas las otras estructuras, los retináculos, las bolsas y demás, son de alguna manera derivados también del tejido fibroso, es decir, derivados del tejido conectivo, como dice acá. Todos derivan del tejido fibroso. Lo que vamos a ver ahora van a ser esto que se llaman retináculos y ligamentos anulares. ¿Qué son esas estructuras? Son derivados de la fascia profunda, es decir, en algunos lugares puntuales, la fascia profunda, esa fascia que dijimos que era una fascia gruesa, una fascia bien organizada, en algunos lugares puntuales lo que hace es engrosarse mucho más, engrosarse realmente mucho más, y bueno, acá tenemos más imágenes antes de pasar los retináculos.
Fíjense, antes de pasar a los retináculos, ligamentos, vamos a ver algunos que me había olvidado que había puesto esta imagen. Bueno, acá tenemos uno de los músculos del antebrazo, acá estamos en la parte craneal del antebrazo, no en la parte caudal como en la imagen anterior, sino que estamos en la parte craneal. En la parte craneal. Entonces acá se ve, está abierta, está cortada la fascia profunda, está abierta y se ve cómo se mete, de ahí surge este nombre, tabique intermuscular. Septum significa tabique, es un tabique de fascia profunda que se está metiendo entre este músculo, que ya lo vamos a estudiar, que es muy importante para mover la mano, y el que está inmediatamente por detrás, que está acá atrás, que es, tiene otro nombre, se llama extensor digital común, no importa ahora el nombre, pero en definitiva, fíjense cómo la fascia profunda se está metiendo, ahí se pone oscuro porque hay oscuridad ahí en la foto, pero fíjense cómo se mete la fascia profunda y de alguna manera independiza estos dos músculos. Al extensor carpo radial que está más adelante, del extensor que está más atrás, que tiene otro nombre, y bueno, hay una separación. Por eso es que forma tabiques esta fascia profunda, que dependiendo del lugar donde esté, dependiendo de la región del cuerpo, si ustedes se ponen a ver en los libros, van a ver que cada lugar del cuerpo tiene un nombre la fascia. Acá, por ejemplo, se llama fascia antebraquial. ¿Por qué? Porque estamos en el antebrazo. Si estamos en el brazo, se va a llamar fascia braquial. Después tenemos la fascia, por ejemplo, metacarpiana. Bueno, hay en distintos lugares, en distintas regiones, va teniendo esa fascia profunda distintos nombres. Pero en definitiva tienen que saber qué es fascia profunda y que se encarga de rodear y que se encarga de colocar tabiques de separación entre grupos musculares, entre cada uno de los músculos. Bien, entonces, ahora sí vamos a hablar de los retináculos y de los ligamentos anulares. ¿Qué son esas estructuras? Son derivados de la fascia profunda, es decir, en algunos lugares puntuales, en algunos lugares muy particulares y puntuales, la fascia profunda está organizada mucho más, está bien engrosada, y lo que hace o lo que intenta hacer es mantener en su posición los tendones, ¿sí? Los tendones de los músculos en lugares puntuales. Por ejemplo, estos acá es difícil de entender porque realmente no hemos visto nada de los músculos ni del miembro torácico ni del miembro pélvico, pero tal vez sí nos puede llegar a sonar, o por lo menos, más o menos entender algo de esta imagen que está acá, que es casualmente nuestro pie, donde también existen estas estructuras que son los retináculos y los ligamentos anulares. Fíjense esto que está acá, eso que está ahí, esto que está acá. ¿Lo alcanzan a ver eso que está ahí? Esas bandas de tejido que hay pasando por encima de los tendones. ¿Se ve o no? Sí, sí. Sí, Sí, sí. ¿Se ve? Bueno, eso, tanto este que está acá, como este que está acá, y también hay otros en la parte palmar y en relación a los dedos. Bueno, estas estructuras, que también están en el dedo del caballo, en los dedos de un bovino, en los dedos de un perro, son retináculos. ¿Qué son los retináculos? Son bandas de tejido fibroso que derivan de la fascia profunda, es decir, que en esos lugares la fascia profunda está como más gruesa de lo normal, ¿sí? Está más gruesa, y lo que hace es formar como si fuesen bandas que pasan por encima de los tendones para mantenerlos en su posición, para que los tendones